Bienvenidos a nuestro programa número 170 de Aprendiendo a Pensar. Estamos aquí hoy, como toda esta semana y lo que queda de ella, viendo a una jugadora húngara llamada Judit Polgár. Vimos ayer y antes de ayer dos partidas de tan solo 12 años, cuando tenía 12 años, representando ya a su país y consiguiendo un logro inusitado, totalmente inédito. Había hecho 12 puntos y medio en tan solo 13 partidas. Ganó 12 y unas tablas en solo 13 partidas en una Olimpiada Femenina de ajedrez. Y vimos una partida ayer, y eso con tan solo 12 años. Impresionante lo de Judit Polgár. Pues hoy vamos a ver otra partida, ya cuando tenía edad adulta. Estamos hablando de Budapest, en el año 2003. Judit Polgár contra Berkes, y veréis el talento espectacular de esta jugadora, la mejor de todos los tiempos fémina, Judit Polgár, la húngara. Bien, pues aquí estamos en esta partida que hemos dicho, que Judit Polgár conducía las piezas blancas. Esta niña prodigio del ajedrez ya había crecido y estaba jugando pues este torneo en Budapest. Y en este caso empezó la partida con E4, su rival jugó E6, que es la conocida como defensa francesa. Después de D4 jugó D5, ya está aquí establecida la defensa francesa. Las blancas jugaron caballo C3, hay varias opciones, aquí se puede subir directamente, tomar o defender el peón, ¿no? En este caso defendieron con caballo en C3, y las negras consiguieron seguir atacando a ese caballo, a ese peón central con caballo F6. Ahora sí que es más habitual ya el ver que se cierra esta posición y se ataca al caballo, y con lo cual el enroque, futuro enroque, pues queda más desprotegido, pero no es el caso de lo que hizo aquí Judit Polgár, que prefirió clavar al caballo con alfil G5. En este caso las negras tomaron D por E4, las blancas jugaron caballo por E4 atacando al caballo, y las negras jugaron alfil E7 defendiendo a ese caballo. Si os fijáis, las negras siempre van a remolque, empiezan una jugada más tarde, con lo cual pues siempre están a la expensa de lo que prefiera jugar el conductor de las piezas blancas. En este caso Judit Polgár prefirió mantener el caballo en juego, jugó alfil por F6, fijaros que en cualquier momento podría ahora cambiarlo también, pero considera que ese caballo va a ser más fuerte, que va a poder acceder a ciertas casillas desde donde podrá atacar el enroque en el futuro. Evidentemente ahora no podría porque está la dama y el alfil, así que lo mantiene en juego y prefiere seguir desarrollando piezas, mientras que las negras ya enrocaron. Hasta aquí todo muy normal. Las blancas jugaron dama D2, y aquí ya vemos un poco las intenciones de Judit Polgár, que prácticamente en todas las partidas en las que jugaba con pieza blanca y su rival jugaba la defensa siciliana, enrocaba largo. Ahora no ha hecho la defensa siciliana a su rival, sino la francesa, pues aún así está preparando el enroque largo. Eso conlleva partidas muy brillantes, muy estéticas, de ataques muy expeditivos, porque cuando uno enroca por un flanco y otro por el otro opuesto, pues se puede hacer una avalancha de peones, ya que no debilita a tu rey, porque no está aquí en esta parte, sino que está allí, y esos peones, cuando chocan con la protección del rey rival, es el rey rival el que se va a encontrar pues muy desprotegido. Pero es que ellos pueden hacer lo mismo, enviar estos peones contra el enroque nuestro para desproteger al rival. Pues así, esas partidas pues siempre pues conllevan muchos riesgos, hay que atacar antes que defenderse, y ambos jugadores suelen hacer lo mismo, y el que llega antes pues tiene un pelín más de ventaja a la hora de poder rematar la partida. Pues esto ya vemos que es muy del agrado de Judit Polgár, y así pues pudo liquidar a muchos rivales, además en poco tiempo, en muy pocas jugadas. Caballo D7, y aquí ya vemos el enroque directamente por parte de Judit Polgár. Alfil E7, las negras ahora consideran que deben mantener ese alfil y quizá dejar esta casilla al caballo para eliminar a esta pieza, que como hemos dicho puede acceder aquí en cualquier momento, ya está apoyada por dos más, y desde aquí fijaros qué influencia tendría en el ataque al enroque. Así que sitúa todavía más Judit Polgár o otra pieza más de preparación que también apunta al enroque. Este alfil, tristemente, que debido a la francesa, la variante que se ha elegido, no puede desarrollarse, va a salir por B7, pero normalmente no es un alfil que cause mucho daño en la estructura blanca, porque es una pieza aislada que como mucho ataca aquí alguna, puede incluso dejar doblado algún peón, pero no tiene colaboración con el resto de las piezas en el mismo flanco.
es una pieza que ataca por sí sola, aislada, y eso no tiene mucho sentido. Así que juega B6, pero de todas formas, claro, es lógico que el alfil tuviera que desarrollarse por algún lado. Pero Judith Polgar se concentra donde le interesa, en la parte donde no está su rey, y de pronto ya vemos como el alfil y el caballo inciden en este punto muy concreto. Las negras tienen que salvar ese peón, a la vez que intentan expulsar al caballo, pero Judith Polgar mete el alfil dando ya jaque y no se va con el caballo. Eso también implica un riesgo, porque ahora después de rey H8, las negras podrían tomar aquí este caballo. ¿Qué hará ahora Judith Polgar? Si se va con el caballo, las negras podrían tomar el alfil. Así que ahora hay dos piezas que están bastante comprometidas en la situación. Pues Judith Polgar lo tenía todo planeado y después de rey H8 retira el alfil y decide sacrificar el caballo, pero a costa de debilitar mucho la posición negra. Podríamos usar después más piezas que intervinieran aquí, todavía no se puede, incluso la torre, por eso enrocaron largo, para ahora poder hacer una avalancha de peones y que las torres interfieran en el ataque. Veremos si su rival aceptó el reto, porque después de esa retirada efectivamente las negras tomaron, y aquí ya empezaron las blancas con la avalancha. G4, que diréis, bueno, es que esta jugada no abre precisamente la posición para ninguna torre. Sí, pero consigue frenar a este peón, que podría, la verdad, que ser muy molesto, porque el caballo ahora no tendría ninguna casilla donde ir, lo perderíamos y tendría que ir hacia atrás, haciendo muy pasivo el ataque. Así que fijaros qué jugada más inteligente de Judith Polgar, G4, que luego vendrá acompañada, por supuesto, con H4, que sí que es interesante para el ataque. Torre B8 jugaron las negras para emprender la misma avalancha, lo que pasa es que van a llegar mucho más tarde. Fijaros como H4, es verdad que a cambio de una pieza, Judith Polgar ha sacrificado una pieza para poder llegar antes al ataque, pero eso les dice mucho de su nivel y de su valor, de su valentía a la hora de jugar. H por G5, ya damos jaque con la torre, fijaros, y el rey tiene que huir por G7. No es suficiente con la torre, hay que traer más piezas en esta diagonal, en esta columna, y la que se incorpora es la dama. Fijaros cómo la dama puede venir ahora por aquí y amenazar incluso mate en H7. Así que dama F4, alfil B7, que sirve también para eliminar ahora una pieza pues bastante agresiva contra el enroque negro, pero era el turno de Judith Polgar. Y aquí hace otra jugada magnífica, que es el tipo de jugada que nos hacen elegir estas partidas a la hora de mostraroslas a todos vosotros, porque no son partidas normales en las que se hacen jugadas habituales. Aquí se jugó torre H7, sacrificando la torre para poder traer la otra, a acercar el rey a la columna que nos interesa. Brutal la jugada de Judith Polgar. Rey por H7, dama H2, como dijimos, fijaros la ruta que ha seguido la dama para meterse en esta columna, rey G8 y a la torre H1. Y si os fijáis, hemos conseguido llevar las dos piezas a la columna amenazando mate sin perder tiempo, sin dar opciones al rival, ni siquiera que nos coma o que haga ninguna jugada defensiva. Ya si nos come no nos importa, porque vendría mate en una jugada, y todo lo hemos conseguido, pero a cambio de perder otra pieza. Es decir, primero perdimos el caballo, que lo sacrificamos, y luego hemos perdido una torre. Así que Judith Polgar va con todo lo que tiene ya a rematar la partida. Si no lo consigue, pues llevará dos piezas de menos, y eso pues evidentemente la penalizarían en el final. Así que después de la torre en H1, las negras, la única forma que vieron de parar el mate pues fue tomando alfil por G5 jaque. Mientras es jaque, las blancas no pueden hacer su jugada, tienen que defender al rey, y en este caso tomaron caballo por G5, pero las negras aguantaron todavía una jugada más, tomando dama por G5, que de nuevo es jaque, y ya después de F4, si os fijáis, se interrumpe este jaque, está apoyado, la dama sirve tanto para atacar aquí como para ayudar a su peón a cortar esa sangría que podía haber en esa diagonal, y la dama, si os fijáis, no hay ninguna casilla donde pueda colocarse que evite la entrada de las blancas en H7. Podría evitar la entrada de la dama en H8, pero no en H7, que sería mate. Así que después de esta jugada, las negras, no decimos que abandonaron la partida, porque hicieron dos o tres jugadas más, pero fueron unas jugadas absurdas, porque prefirieron tomar aquí, si os fijáis, para
dar un jaque, aguantar un poco más, desviar la dama del ataque, pero la dama luego puede volver, como de hecho ocurrió incluso por H6, y terminar dando mate. Una auténtica obra maestra de Judith Polgar, una auténtica jugadora de ataque, esta húngara que aprendió el ajedrez de sus padres, de sus hermanas mayores, que no fue al colegio porque sus padres la instruyeron en casa únicamente para que se dedicara al ajedrez, como así fue, y llegó a ser la mejor jugadora de todos los tiempos. Bien, pues esta ha sido nuestra partida número 170 ya de Aprendiendo a Pensar. Hemos disfrutado de esta genialidad de Judith Polgar, a la que estamos dedicando toda esta semana, una prodigio que aprendió a jugar al ajedrez con tan solo, con 12 años ya representaba a su país, ¿no? Aprendió con tan solo 4 o 5 años de sus hermanas mayores y los padres siempre impidiéndole que entrara en la habitación donde los padres enseñaban a sus hermanas mayores a jugar al ajedrez, porque bueno, sería tan pequeña que podría resultar ser un incordio, pero cuando tenía la oportunidad de ver a sus hermanas, hay muchas fotos en las que se aprecia a sus hermanas jugando y ella de pequeña viendo ese tablero y posiblemente anhelando el poder emular a sus hermanas mayores y hacer lo mismo, pues luego la superó con creces. Llegó a tener mucho más nivel que las dos y llegó a ser la mejor jugadora de todos los tiempos. Vamos a seguir rindiéndole este pequeño homenaje con otras partidas que veremos suya mañana a la misma hora, como siempre aquí en Doñana Televisión. Os invitamos a que disfrutéis con todos nosotros del ajedrez.